Mi jefa dijo que era demasiado aburrido para un ascenso, pero a recursos humanos no le parecen tan divertidos sus mensajes hablando del CEO. He trabajado en esta empresa durante años, y hasta hace poco, pensé que tenía un buen manejo de la política de oficina. Mi jefe anterior, Richard, era el tipo de gerente que hacía que el trabajo fuera agradable. Era exigente, pero justo, siempre daba crédito cuando era debido y realmente se preocupaba por su equipo. Creó un ambiente en el que nos sentíamos como un equipo, pero lo más importante es que había respeto mutuo. Pero luego Richard se fue, y todo cambió. La empresa trajo a una nueva jefa, Mary, para sacudir las cosas y aportar una nueva perspectiva. Así lo dijeron en el correo que enviaron a toda la compañía para presentarla. Al principio, no le di mucha importancia, los cambios pasan. Pero en las primeras semanas, quedó claro que Mary no solo era diferente a Richard, era su completo opuesto. No le importaba el ánimo del equipo ni mantener buenas relaciones con los empleados. Solo le importaban los resultados, y no le importaba cómo los obtenía. Dejó claro que no estaba allí para caerle bien a nadie, lo cual estaría bien si al menos fuera competente. Pero no lo era. Era fría, despectiva, y parecía pensar que liderar significaba criticar constantemente todo lo que hacíamos. Al principio traté de mantener las cosas profesionales. Me mantuve al margen de los chismes y me concentré en mi trabajo. Pero quedó claro rápidamente que Mary no me soportaba. Nunca supe exactamente por qué, pero sospechaba algo. Uno de mis compañeros, que siempre intentaba quedar bien con Mary, debió haberle contado lo que yo había dicho en privado. Me había desahogado con algunos colegas de confianza, diciéndoles que extrañaba a mi antiguo jefe. Lo cual no pensaba que tenía algo de malo, la gente puede tener preferencias, no es como si haya dicho algo malo sobre ella. No esperaba que eso llegara hasta ella, pero llegó. Y desde entonces, me hizo la vida imposible. Empezó a criticar cada cosa que hacía. Si enviaba un informe, encontraba una razón para devolverlo con correcciones, aunque no tuviera nada malo. Si hablaba en reuniones, ignoraba mis aportes o los descartaba por completo. Se aseguraba de que yo fuera el último en enterarme de noticias importantes, lo que me obligaba a correr para ponerme al día mientras todos los demás ya estaban informados. Pasaron meses así. Pensé que si trabajaba lo suficiente, ella se relajaría. Pero no lo hizo. Entonces pasó algo que lo empeoró todo. Me enteré de que estaba siendo considerado para un ascenso. Era el siguiente paso lógico en mi carrera, y sinceramente, sentía que me lo había ganado. Llevaba años en la empresa, había asumido más responsabilidades y tenía la experiencia necesaria para el cargo. Pero cuando supe que Mary también formaba parte del proceso de selección, supe que no tenía ninguna posibilidad. Aún así, pasé por el proceso de entrevistas, sabiendo en el fondo que era solo una formalidad. Y efectivamente, después de la entrevista, Mary se aseguró de hacerme saber exactamente por qué no me darían el ascenso. Me dijo que era demasiado aburrido para un ascenso. Dijo otras cosas sobre mí, que no considero ciertas y que tienen que ver sobre su opinión sobre mí. Esa fue la frase que usó. No que me faltaran habilidades de liderazgo, no que no estuviera calificado, solo que era demasiado aburrido para ascender. No sé qué quiso decir con eso. Tal vez no era lo suficientemente llamativo. Tal vez simplemente no le caía bien, y esa fue su forma de hacérmelo saber. En cualquier caso, no importaba. Ella ya había tomado la decisión antes de que la entrevista siquiera ocurriera. Y eso dolió. Pero lo que me colmó la paciencia fue algo que ya sabía sobre ella. Durante meses, había estado observando en silencio el comportamiento de Mary. Había visto cómo trataba a la gente, cómo hablaba de sus colegas, y más importante aún, cómo hablaba del CEO. Mary tenía la costumbre de quejarse de la alta dirección en los chats grupales del trabajo. No eran simples comentarios casuales por el estrés del trabajo, eran muros de texto sobre lo ridículo que le parecía que un hombre ocupara el puesto de CEO. Ni siquiera intentaba disimular. Decía abiertamente que no le importaría si lo despedían y lo reemplazaban con alguien que realmente entendiera las necesidades de la empresa. No era asunto mío, y no me importaba lo que ella pensara del CEO. Pero si ella no pudo ser profesional con la entrevista, no creía que yo también debiera serlo. Publicaba esos mensajes, y nadie le decía nada. Tal vez tenían miedo de que les pasara lo mismo que a mí. Y cuando me negó el ascenso, indirectamente me insultó, decidí que ya era suficiente. Revisé el chat grupal, encontré los mensajes donde hablaba mal del CEO y tomé capturas de pantalla. Había muchos, de meses atrás, mensajes donde se burlaba de él, se quejaba de lo desconectado que estaba, e incluso sugería que debía ser reemplazado. Una cosa es desahogarse por el estrés del trabajo, pero ella era una gerente. Se supone que debía dar el ejemplo, no hablar mal de los líderes de la empresa en un espacio donde los empleados pudieran verlo. Sabía que si recursos humanos veía esos mensajes, no podrían ignorarlos. Así que los envié. No sé qué va a pasar ahora, pero hay algo seguro, ya me cansé de que Mary me trate como si estuviera por debajo de ella. Si quería jugar a juegos de poder, pues va a aprender que no es la única que sabe jugar.
Veremos qué opina Recursos Humanos de ella, si es tan divertida como se cree. Actualización 1. Sé cómo es la burocracia en una oficina, porque todo toma mucho tiempo, y más en una empresa grande, pero tocar al CEO hace que las cosas se agilicen. Las cosas comenzaron a cambiar en cuestión de días. La oficina estaba llena de rumores, la gente susurraba, se lanzaban miradas y parecía que todos esperaban que pasara algo grande. Me llamaron a una reunión para revisar todo lo que les había enviado. No fueron hostiles ni acusatorios, solo profesionales. Me pidieron que explicara el contexto, si tenía más mensajes, y si había algo más que quisiera agregar. Era evidente que se lo estaban tomando en serio. Respondí todo con la mayor honestidad posible. No estaba nervioso por la evidencia, porque sabía que era sólida. Lo que me ponía nervioso era cómo iba a reaccionar Mary. No tuve que esperar mucho para saberlo. Ese mismo día, también la llamaron a Recursos Humanos. Al principio, lo negó todo. Dijo que los mensajes estaban siendo malinterpretados y que no eran literales. Intentó hacer ver que solo se estaba desahogando, que todo el mundo se queja de sus jefes de vez en cuando y que no era nada grave. Pero Recursos Humanos tenía el panorama completo, y no se lo creyeron. No eran solo 1 o 2 comentarios sueltos. Llevaba meses hablando mal del CEO en un entorno profesional, y no había forma de justificarlo. Fue entonces cuando empezó a echarme la culpa. Dijo que yo era el verdadero problema, que llevaba meses intentando socavar su autoridad. Según ella, yo estaba creando un ambiente laboral tóxico al poner a la gente en su contra. Pintó el cuadro como si desde el principio yo hubiera estado en su contra. Pero Recursos Humanos no iba a aceptar su versión sin pruebas. Ya tenían quejas anteriores sobre su actitud por parte de otros empleados, y mi historial en la empresa estaba limpio. Cuanto más hablaba, más desesperada se notaba. Después de esa reunión, todo empeoró. Mary volvió a la oficina actuando como si nada al principio, pero era obvio que estaba furiosa. No me habló directamente, pero la tensión se sentía. Estaba cortante con todos, apenas hacía contacto visual y se alteraba por cualquier cosa. Era como si supiera que estaba en problemas, pero aún intentaba mantener el control. Al mismo tiempo, la gente en la oficina hablaba. Era evidente que ya se había corrido la voz sobre la reunión con Recursos Humanos. Algunos compañeros se me acercaron en privado para mostrarme su apoyo, diciéndome que no les sorprendía lo que estaba pasando y que ellos también llevaban meses lidiando con el mismo trato por parte de Mary. Algunos admitieron que habían querido decir algo antes, pero no lo hicieron por miedo a represalias. Ahora que ella estaba siendo investigada, la gente por fin sentía que podía hablar. Mary no fue despedida de inmediato, pero claramente ha perdido el control. Antes, tenía una forma de mantener a todos a raya, de hacer que le tuvieran miedo. Ahora, ya no tiene ese poder. La gente no camina con cuidado a su alrededor como antes. En lugar de eso, todos están esperando a ver qué pasaba. No planeaba vengarme, pero tampoco iba a seguir aguantando en silencio. Si eso le deja los días contados a Mary es su problema, no puedes ir tratando a todos mal. Actualización 2. Entonces, Recursos Humanos me llamó a otra reunión. Esta vez me informaron que Mary también estaría presente, y el tono dejaba claro que esto iba a ser mucho más serio que antes. Cuando entré, ya estaba sentada, visiblemente tensa. Los representantes se mantuvieron profesionales, pero había un cambio evidente en su actitud, ya no estaban solo recabando información, ahora estaban tomando decisiones. Mary no tardó nada en ponerse a la defensiva. Intentó darle la vuelta a la situación de inmediato, diciendo que mis acciones eran motivadas puramente por venganza. Afirmó que solo había enviado las capturas porque me negó el ascenso, y llegó al punto de decir que desde el principio había estado tratando de perjudicarla. Pero Recursos Humanos no parecía convencido. Claramente, ya habían investigado por su cuenta, y la evidencia hablaba por sí sola. No se trataba solo de los mensajes que yo entregué, varias personas ya se habían presentado para confirmar que Mary llevaba meses haciendo comentarios inapropiados sobre el CEO. Recursos Humanos dejó claro que esto era un asunto serio, y que no se trataba de conflictos personales, sino de profesionalismo, respeto hacia el liderazgo y la cultura laboral que ella había estado fomentando. Aún así, siguió insistiendo, tratando de echarme la culpa a mí. Incluso argumentó que yo no tenía derecho a recopilar ni enviar esos mensajes, alegando que había violado su privacidad. Recursos Humanos la detuvo en seco, señalando que todo lo que se dice en un chat grupal relacionado con el trabajo es completamente válido. Si le preocupaba su privacidad, tal vez no debería haber estado hablando mal del CEO abiertamente y frente a todo el equipo. En un momento dado, Recursos Humanos mencionó que no era la primera vez que se presentaban quejas sobre su estilo de liderazgo. Resultó que otros empleados ya habían expresado inquietudes sobre su comportamiento, pero como ella había logrado evitar que esos temas escalaran, nunca había enfrentado consecuencias, hasta ahora. El momento más intenso fue cuando le informaron que el caso se iba a escalar al CEO. En cuanto lo escuchó, comenzó a tener miedo. Estaba claro que no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Hasta ese punto,
Probablemente pensaba que podría hablar lo suficiente para salir del problema, quizás recibir un tirón de orejas y seguir como que no había sucedido nada. Pero ahora se enfrentaba a la posibilidad real de perder su empleo. Recursos Humanos cerró la reunión informándole que quedaba suspendida temporalmente, con efecto inmediato, mientras se llevaba a cabo una investigación más exhaustiva. Se quedó pálida, y casi no dijo nada después de eso. Ya había luchado antes para que se barriera debajo de la alfombra, ahora ya no le quedaba nada. Después de esa reunión, el ambiente en la oficina cambió otra vez. La noticia se esparció rápido, y la gente hablaba abiertamente del tema. No era solo chisme, era alivio. Mary le había hecho la vida imposible a muchas personas, y ahora todos sabían que sus días estaban contados. Nadie salió a defenderla. Incluso aquellos que antes le rendían pleitesía ahora mantenían su distancia. En los días siguientes, Recursos Humanos me contactó un par de veces más para aclarar algunos detalles, pero era evidente que las cosas avanzaban hacia una conclusión inevitable. Mary ya no estaba en la oficina, y por primera vez en meses, la gente empezaba a sentirse cómoda otra vez. El trabajo se volvió menos estresante, las reuniones más productivas, y el ambiente general era mucho más liviano. Aún así, no estoy celebrando todavía. Sé que Recursos Humanos tiene que tomar una decisión final, y no voy a cantar victoria antes de tiempo. Pero aunque regrese, no creo que lo haga con tanto poder como antes, así que sigue siendo una victoria. Actualización 3. Llegó la decisión final, Mary fue despedida oficialmente. El anuncio se hizo de la manera más formal posible, un correo de la empresa informando que ya no formaba parte de la organización, y que su puesto sería reasignado en las próximas semanas. Pero no importaba cuán profesional fuera el lenguaje, todos sabían la verdadera razón. El chisme es que el mismo CEO revisó el caso y tomó la decisión final. Como era de esperarse, Mary no lo tomó bien. No se le permitió volver a la oficina tras su suspensión, así que nunca tuvo la oportunidad de decir nada en persona. Pero eso no le impidió contactar a algunas personas por privado, aparentemente tratando de hacer control de daños. Algunos la ignoraron, otros prefirieron no involucrarse, y unos cuantos directamente la bloquearon. Nadie quiere estar cerca de ella ahora que es radiactiva. Para mí, lo más grande fue saber que ya no tengo que lidiar con ella nunca más. Aguanté su actitud, su favoritismo y su constante desprecio durante meses, pero esto es el fin de eso. Y se puede notar en la oficina. Las reuniones fluyen mejor, la comunicación es más clara, y la gente se siente cómoda otra vez. Incluso Recursos Humanos empezó a mostrarse más presente con los empleados, probablemente para asegurarse de que algo así no vuelva a suceder. Pero lo que me tomó completamente por sorpresa fue lo que vino después. Poco después del despido de Mary, Recursos Humanos me llamó de nuevo. Esta vez no era para más preguntas ni aclaraciones, querían hablar de mi futuro en la empresa. Con Mary fuera del camino, el equipo de liderazgo había reevaluado el proceso de ascensos. Reconocieron que mi postulación había sido descartada de forma injusta por el sesgo de Mary, y querían darme una oportunidad real para optar al puesto. Obviamente, nada estaba garantizado aún, y tendría que pasar por el proceso como cualquier otro candidato, pero el simple hecho de que me estuvieran considerando ya era un cambio enorme. Al final del día, nunca quise derrotarla. Solo quería hacer mi trabajo sin ser tratado como si no valiera nada. Fue ella quien hizo eso imposible, y al final, fue ella misma quien cavó su tumba. No sé qué hará ahora, pero lo que es seguro es que no será en esta empresa. Mientras tanto, yo tengo una segunda oportunidad para alcanzar el ascenso por el que trabajé, y no pienso desaprovecharla. Actualización 4. Me programaron entrevistas con varios ejecutivos, y aunque estaba algo nervioso, sabía que tenía la experiencia. Aún así, después de todo lo que pasó, dudaba que realmente fueran a seguir adelante. Pero lo hicieron. Después de las entrevistas, me ofrecieron oficialmente el puesto. Al principio no lo creí. Pensé que traerían a alguien de afuera, alguien sin relación con todo el caos que dejó Mary. Pero me eligieron a mí. Y conseguir el ascenso no fue solo por el título o el sueldo, fue por todo lo que viví para llegar ahí. Mary intentó frenarme una y otra vez. Y ahora, después de todo, soy yo quien está en el puesto que ella trató de negarme. No voy a mentir, sentí una satisfacción enorme. No por venganza, sino porque no tuve que jugar sucio para llegar hasta aquí. Hice mi trabajo, mantuve la profesionalidad, y al final, fueron sus propias acciones las que hablaron por sí solas. Sobre Mary, no tengo idea de qué está haciendo ahora, pero dudo que haya caído de pie. Su salida no fue precisamente discreta, y en esta industria, las cosas corren rápido. Se ganó una mala reputación, no solo con la empresa, sino también con gente que antes la respetaba. Si intenta volver a un puesto de liderazgo, no creo que lo tenga fácil. La oficina ahora está mucho mejor. La gente está motivada otra vez, y yo estoy enfocado en asegurarme de que el equipo nunca vuelva a pasar por algo parecido. Sé lo que es tener un mal jefe, y no pienso convertirme en uno. Quiero que la gente se sienta valorada, no como simples números en una hoja de cálculo. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haberla reportado.
Al principio tuve mis dudas, pero viendo cómo se dieron las cosas, sé que fue lo correcto. Ella nunca debió estar en esa posición. Ni siquiera sé cómo llegó a conseguir ese puesto. A veces la vida da giros inesperados. Y si ella no me hubiera transformado en su enemigo, quizás no hubiera pasado todo lo que sucedió. Edición, agradezco todo el apoyo, y me alegra ver que tanta gente vio a través del teatro de Mary, igual que yo. Aprovecho para aclarar algunas cosas que varios me han preguntado. Primero, no, Mary no ha intentado contactarme. Tampoco lo esperaba. Después de todo lo que pasó, dudo que se atreva. Por lo que me han contado, la mayoría de nuestros antiguos compañeros la ha ignorado por completo. Incluso los pocos que estaban de su lado se han alejado. Supongo que se dieron cuenta de que estar asociados con ella ya no da buena imagen, especialmente después de que Recursos Humanos dejó claro que fue despedida con causa. Segundo, algunos preguntaron si intentó tomar acciones legales. Que yo sepa, no, y si lo hiciera, no tendría ningún caso. No fue despedida injustamente. La echaron por su comportamiento, con pruebas, y con respaldo de varias personas. Si intentara demandar, solo estaría tirando su dinero, y considerando lo rápido que la silenciaron, dudo que quiera cavar más hondo. Tercero, sobre el ascenso, varios preguntaron si me sentí raro al aceptar un puesto que debió haber sido mío desde el principio. Respuesta corta, un poco. Respuesta larga, es complicado. Claro que creo que debí tener una oportunidad justa desde el inicio. Pero también sé que si Mary no se hubiera expuesto como lo hizo, probablemente nunca habría llegado a este punto. Así que, en cierto modo, se siente como justicia. Aunque también demuestra que tan mal estaba el sistema. No debió tomar tanto tiempo. Pero al menos, pasó. Hablando del ascenso, no es el puesto de Mary, es otro, aunque tiene ciertas responsabilidades de liderazgo. Y antes de que alguien lo pregunte, no pienso dirigir el equipo como lo hacía ella. No soy así. No voy a volverme un tirano solo porque ahora tengo un nuevo título. Si algo me enseñó toda esta experiencia, fue exactamente lo que no se debe hacer. Ya he tenido suficientes malos jefes en mi vida como para saber que tratar mal a la gente no te lleva a ninguna parte. Solo genera resentimiento, y eventualmente, te alcanza. Cuarto, algunos preguntaron por otros compañeros a quienes Mary también perjudicó con promociones. Lamentablemente, no sé qué planea hacer Recursos Humanos al respecto. No fui el único al que le cerró puertas, solo fui el que habló más alto. Si algo espero, es que mi caso haya marcado un precedente. Tal vez la próxima vez escuchen a los empleados antes de esperar a que todo explote. Y para los que preguntan si creo que Mary volverá a trabajar en esta industria, sinceramente, lo dudo. Este es un mundo pequeño, y una mala reputación viaja rápido. No sé si está buscando trabajo o si se está escondiendo un tiempo. Pero si intenta volver, va a tener que explicar por qué fue despedida, y eso no será fácil. Por último, algunos me preguntaron si siento lástima por ella. Si tengo, aunque sea, un poco de simpatía. La respuesta, no. No fue solo una mala jefa, fue malintencionada. Se esforzó en bloquearme, en menospreciarme, en hacerme sentir que no valía nada. Y eso no fue un accidente. Fue intencional. Cuando todo se vino abajo, solo tenía a una persona a quien culpar, a ella misma. Si siento algo, es alivio. Alivio de que ya no está. Alivio de que por fin la oficina es un lugar donde la gente puede trabajar sin tener que andar con miedo. Y sobre todo, alivio de que no tengo que volver a lidiar con ella nunca más. Actualización 5. No pretendía tener que hacer una nueva actualización, porque hasta en la última publicación respondí las dudas más frecuentes. Pensaba que todo había acabado, pero no fue el caso. Ni un poquito. Mary ha intentado demandar al CEO, porque ella piensa que fue desmedido echarla por las cosas que dijo de él. Creo que es momento de contar algunas otras cosas que ella dijo a otras personas, cosas que yo no vi, pero que fueron aportadas como pruebas a Recursos Humanos. Yo solo me enteré después de hablar con esas personas. Algunas de las cosas que dijo fueron: si no tuviera pene, sabría por qué le han dado ese trabajo. Por eso, la única razón que lo explica es su religión. Solo mira la nariz que tiene. Y mi favorita, por lo mal que la hace quedar. Debe oler muchos traseros mientras camina por la empresa. Es tan bajo que a todo el mundo le llega hasta allí. Bueno, esos comentarios hacen que, los que yo presenté como pruebas, parezcan casi como una comunicación políticamente correcta dentro de la empresa. Así que no tenía ninguna razón para demandarlo. Pero ella quería llevarse el premio gordo si ganaba una demanda multimillonaria por despido improcedente. Especialmente porque intentó argumentar que esos mensajes eran inventados, y que el CEO la había despedido porque ella lo rechazó en una fiesta de la empresa, después de que él le hiciera avances románticos. Algo así como una conspiración. Solo le faltaba decir que era algo sionista, pero mi descendencia es irlandesa, y muchas personas que presentaron pruebas son latinos, franceses e italianos. Una nueva mentira. ¿De verdad cree que, en una empresa donde los chismes vuelan, nadie habría hablado de eso?
Al menos en mi caso, es la primera vez que escucho algo así sobre lo que supuestamente sucedió en la fiesta. Nadie declaró a su favor en la empresa. No sé si fue por miedo a perder el trabajo o porque, simplemente, no había nada que declarar. Y hasta donde sé, que es lo que se comenta aquí, no había ninguna prueba ni documento que confirmara lo que ella decía. La demanda se cayó, y por si fuera poco, ahora ya no debe quedar nadie en esta ciudad o en este estado que no sepa su historia. No entiendo cómo hay gente que todavía cree que la caída de Mary fue culpa mía, cuando fue ella misma quien lo hizo volar todo por los aires. Me recuerda al coyote apilando dinamita. Puede que yo haya encendido la mecha, pero nadie debería poner todo el material peligroso en el mismo sitio. Que, en este caso, sería su cerebro junto a su boca.